Ahí hacía pocas horas, y segundo porque el segundo avión impactó justo en uno de los pisos en donde yo había estado con algún grupo de personas especialistas en temas económicos. Estábamos con día D, o sea, estábamos haciendo tele abierta en ese momento, eran días muy intensos, porque estaba cambiando la historia, porque la situación del país ya de por sí estaba convulsionada, ¿no? En 2001 era el principio del fin del gobierno de la Rúa, de la convertibilidad, la sociedad estaba en fuerte crisis, o sea, eran épocas de muchísima tensión, muchísima discusión, mucho debate. Ese día, cuando nos enteramos, estábamos en Plaza de Congreso, salíamos a recorrer todo el país para una propuesta social, económica, para salir de esa situación de pobreza que estaba avanzando día a día. Nos enteramos, nos cayó terriblemente mal, pensamos que esa gente que murió era gente que estaba ahí trabajando. Después uno se empezaba a involucrar porque empezaba a ver diferentes cosas, o sea, y me acuerdo del momento que fue a la noche, que ahí me descompuse real, porque que fue cuando empecé a ver las personas que se tiraban por el edificio. Eso me superó y me descompuse. O sea, digo, la desesperación, eso me parece. Luego del impacto inicial, llegaba el momento de las evaluaciones, los rescates, el darse cuenta de la magnitud de la tragedia. Ahora vamos a recordar cómo el mundo salía del estupor inicial para comprender lo que había sucedido y lo que estaba por venir. Me acuerdo que me quedé durante 2 días, 3 días sentado en el sillón mirando una y otra vez esas imágenes que eran increíbles, inconcebibles, ¿no? Yo me esperé ver cosas así muy violentas, muy fuertes, muy trágicas y no, porque es tanto el caos que si ves algo que se parece a un cuerpo, realmente seguramente era un bombero que estaba descansando o algo por el estilo, porque los restos entre los cascotitos, o sea, ni se veía ni nada. Eso, ver que se seguía quemando, se veía el humo constante durante días. El ámbito de desolación que había generado, y realmente transmitir eso no fue algo, yo diría, difícil, fue producto del sentimiento que a mí me producía que eso estuviera ocurriendo en un lugar que para mí era familiar. La Quinta Avenida desolada, desierta, no había turistas, los negocios vacíos. Broadway la llegué a cruzar pleno rush hour, con el semáforo en rojo y sin mirar porque prácticamente no había autos. Y llego a Broadway y la veo a Broadway vacía. Fue una imagen impactante. Pasa un colectivo y a los 20 metros se detiene. Cuando llego frente al colectivo, el conductor del colectivo abre la puerta. Me dice, suba señor, yo lo voy a llevar, porque aun cuando no está en mi recorrido, hoy ya no voy a tener ningún pasajero más. Siempre me acuerdo eso como una de las cosas así fuertes, impactantes, ¿no? Las reacciones había tantas como personas, había gente que gritaba despavorida, salía corriendo, otra gente que es como que no le cayó la ficha. Y mucha gente comprando. Se estableció una especie de pánico controlado, como si hubiera disparado un mecanismo de autoprotección. No sé, no había una coherencia muy grande en lo que compraban. Compraban algo como para llevarse. Porque además, no sé si fue ese mismo día o al otro día, pero después empezaron a pasar los llamados que la gente hacía desde los celulares, ¿no? Desde el avión. Entonces estaba tan impregnada del terror que estaba viviendo esa gente, sabiendo que iba a ser estrellada, que se iba a morir, avisándole a su familia que los iban a matar. Era una sensación
fantástica. O sea, era como no poder asimilar, ¿viste? Cuando algo ya es tan morboso y tan tremendo que cuesta asimilar que haya pasado. Y nada, estuve ahí un par de noches voluntariando hasta que fue la tercera noche que empezó a llover y dijeron que no podían ir gente que no estuviera entrenada o que no formara parte del Red Cross o algo por el estilo. Llegar a Nueva York, poco tiempo ahí, 2 meses y pico después de esto que había pasado, fue una experiencia tristemente inolvidable. Haber estado en esos lugares, haber visto algunas caras, haber pasado por un cuartel de bomberos, te digo algo así rutinario y común, pasar por un cuartel de bomberos y ver esas listas de nombres interminables de fallecidos, de desaparecidos que todavía no los daban como muertos. Fue muy impresionante ver en ese alambrado que cubría esa zona lleno de flores, recuerdos, cintas, zapatitos, zapatillas, fotos, recuerdos de los parientes, de las víctimas. Eran centenares de fotos de gente, miles de personas que todavía creían, como nosotros también lo creímos acá en algún momento después del atentado a la AMIA, de que tal vez mi pariente se salvó y está deambulando por la ciudad en estado de shock. Constantemente había derrumbes. Y ya después de eso, la gente que podía ir era gente que incluso se le ponía con indeleble en los brazos un número por si se le derrumbaba algo encima para poder identificarlo. Amigos, momento de hacer una breve pausa. En el próximo bloque te seguimos preguntando ¿dónde estabas cuando cayeron las Torres Gemelas? Es imposible olvidarme dónde estaba cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, porque el día anterior al atentado, o sea, el 10 de septiembre, yo estuve debajo de las Torres Gemelas. Yo estoy seguro de que todas las fuerzas de inteligencia, si es que existen, ¿no?, de los Estados Unidos, me tuvieron durante por lo menos 3-4 días como un sospechoso, porque los tipos cuando examinaron el video, estoy seguro, se encontraron con un sospechoso de barba y lente que entraba en uno y salía y se metía en el otro. Y volvía a salir. Y se volvía a meter en Uptown. Y no se tomaba el subte, volvía a salir. Y se metía en Downtown. Era yo perdido. Bush, la historia después lo demostró, tomó esto como la excusa perfecta para completar lo que su padre no había completado, que era el derrocamiento de Saddam. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. ولن تحلم أمريكا مجرد حلم لن تحلم بالأمن. Ya se vino el frío y la tos nos afecta a todos. Pulmosan es un jarabe para la tos expectorante y mucolítico que actúa de verdad. Ayuda a eliminar la flema y a respirar con normalidad. También Pulmosan pediátrico, con rico sabor a frutillas que puede ser utilizado por niños desde los 2 años. Y ya sabes, Pulmosan y Pulmosan pediátrico son jarabes que actúan de verdad. Los jarabes Pulmosan son de venta libre en farmacias, como todo medicamento de confianza. Santiago del Estero es aventura, caza, pesca, moda, juventud, cultura, folclore, gastronomía, amabilidad y calidez. Santiago del Estero, para vivir el turismo de día y de noche siempre. Invita Gobierno de Santiago del Estero por una nueva provincia.
Muchos consideran que la mañana del 11 de septiembre del 2001 se produjo la entrada definitiva al tercer milenio. Una era de violencia e incomprensión atraviesa el mundo desde entonces. Y después, a medida que fue pasando un poco los días, fui cayendo como en la densidad del tema, ¿no? Y todo el tema de Bin Laden y el tema de, del entrenamiento de Bin Laden en Estados Unidos. Todo lo que vino después creo que no tiene nada que ver con la primera sensación que uno tuvo, ¿no? Y bueno, pruebas al canto, que no se ha terminado y yo pienso personalmente que no se va a terminar. Cambió el mundo, así como cambió con la caída del muro de Berlín, creo que en otro contexto, la caída de las torres cambia el rumbo de la historia, ¿no? O lo habrán hecho cambiar. Fue otro Pearl Harbor. Los indicativos de, o como se llamen, de Bush estaban muy bajos y pasó a ser un héroe. Y esto los estimula mucho, el nacionalismo americano es muy fuerte. Entonces, sin lugar a dudas que hay un lugar donde por ahí hasta se diría como para tomar en cuenta, y por otro lado es peligrosísimo, ¿no? Siempre recuerdo una editorial del New York Times de aquellos días que fue premonitoria, que dijo, bueno, si la respuesta a estos atentados de Al-Qaeda van a hacer que los Estados Unidos adopten muchas de las conductas de estos grupos fundamentalistas que nosotros criticamos, ese será el gran triunfo de Osama Bin Laden. Y los hechos vienen demostrando que las cosas han sido así. No, a mí cuando entendí lo que pasaba, no me causó así una sensación de qué suerte, no, que ser americano, no, al contrario, no. A mí esas cosas no me gustan, claramente. Sí, tuve una reacción más antiamericana con todo lo que vino después. Uno cuando ha visto, digamos, el documental de Moore, me parece que también ha tenido una idea de cómo internamente sucedieron las cosas y el estupor, digamos, que ganó a todo el pueblo de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? Y también, obviamente, la reacción del propio Bush cuando le informan en Miami del atentado a las torres, que está con un librito ahí que lo cierra y medio como que no sabe qué hacer, que mira desconcertado para todos lados, ¿no? Bush, la historia después lo demostró, tomó esto como la excusa perfecta para completar lo que su padre no había completado, que era el derrocamiento de Saddam. Siento que a veces como si fuese un tigre herido, ¿no? Y el tigre herido es el más peligroso. Después de eso vino todo lo demás. Después de eso invadieron Afganistán y mataron a la gente que quisieron. Hicieron lo que quisieron y después con ese pretexto fueron y se fueron a Irak y después se fueron y son, digamos, uno sabe que son como los dueños del mundo. Las torres fueron arrasadas. En el lugar donde se erigía el monumento más tangible a la opulencia y al poder económico, hoy solo queda un terreno baldío. Como se dice por ahí, las torres todavía están cayendo. Las invasiones a Irak y Afganistán, los atentados a Londres y Atocha, son sus consecuencias más claras y visibles. La verdad que espantoso. Más allá de ideologías y de tendencias, los inocentes, como siempre, son los que desaparecen. Los que terminan dañándose son gente que no tiene nada que ver con nada. Los intereses, creo que a nivel personales, es lo único que les importa a las personas que tienen la posibilidad en la mano de hacer algo por un mundo mejor. Pues seguramente ni el presidente de Irak ni el presidente de Estados Unidos estaban ahí. Yo practico un deporte de contacto como el boxeo y yo solamente peleo con mi rival, no peleo con toda la esquina de mi rival. En realidad la guerra no tendría que ser entre nosotros ni entre soldados, tendría que ser puntual y tendría que ser, qué sé yo, el presidente de Irak con el presidente de Bush. Esta actitud de los Estados Unidos de
violar derechos humanos, de convalidar la tortura por parte de sus soldados, de desconocer libertades individuales fundamentales en el desarrollo de las sociedades democráticas, de actuar en forma intolerante y de buscar presionar a la prensa libre. Bueno, todos estos hechos marcan un retroceso muy fuerte de lo que han representado, por lo menos desde el punto de vista de las ideas, los Estados Unidos en relación a sus movimientos sociales. Es obvio que si la gente de Bush hubiera querido inventar una manera de asentar su discurso de extrema derecha, terrorista y demás, no habría podido inventar nada mejor que el 11 de septiembre. Por supuesto, con esto no digo que lo hayan inventado, ni que lo hayan dejado correr, como algunas versiones pretenden, que sabían y prefirieron dejarlo correr. No digo nada de eso, digo que pocas cosas se me ocurren que pudieran haber ayudado más a que extendieran ese reino del supuesto terror democrático, digamos, en el mundo. Estaba claro que Bush buscaba algún motivo para llevar adelante esta acción bélica con la idea de transformar a los Estados Unidos en el policía indiscutido del mundo. Bueno, mirá cómo le ha salido mal esto, ¿no? Lo que están haciendo es un horror. Es un horror, es el imperio a costa de cualquier cosa, ¿no? Es lo de en nombre de la cruz y la espada, ¿no? En América. Es lo mismo con métodos bastante más sofisticados, ¿no? Y muchos menos riesgos. No va un tipo con un cuchillo en la mano a pelear contra otro con un cuchillo en la mano, lo cual sería un horror, pero no va, ¿no? Aprieta botones, puede ir a todo. De ahí a Atocha es lo mismo, porque lo que está marcando, fíjate que es Atocha y después Londres, es decir, los tres países que con los Estados Unidos actúan en esta avanzada contra Irak. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Cae la noticia de que efectivamente había habido un atentado y que había sido, bueno, el atentado más brutal que había habido en España. Empecé a llamar por teléfono porque yo vivía muy cerca de Atocha, vivía en la calle Atocha. Y tengo muchos amigos que viajan en el tren de Atocha. Yo no sabía, entonces empecé a llamar a amigos así como... Eso me pegó recontra mal. Igual tengo que decir que la sorpresa no era tan sorpresa. Cuando España decide enviar tropas a Irak, nosotros sabíamos que lo íbamos a pagar de alguna manera. Todo por Aznar, que es un pelleto, ¿no? El atentado en Londres fue un atentado que se hizo en 3 subtes, en 3 líneas de subte distintas y en un colectivo. Las 3 líneas de subte fueron temprano en la mañana, antes de las 9. El colectivo fue cerca de las 10. Yo salí de mi casa antes de que fueran los atentados en los subtes. Estuve 3-4 días en Londres, invitado por la radio. Vi un show que no me voy a olvidar nunca en mi vida. Llegué acá, dormí acá, digamos, mi primera noche acá me desperté y había sido el atentado. La verdad que creo que desde que yo pasé 2 días antes hasta que fue el atentado, me han pasado 6 millones de personas. Así que no siento que, uy, casi me pasa. Pero bueno, la verdad es que 2 días antes había estado en esa estación, ¿no? Pues estaba en el segundo colectivo, a 10 cuadras de mi trabajo, en Tavistock Square, que es donde fue el atentado al colectivo. Escuché una explosión muy fuerte. Yo iba semi-dormida y escuché una explosión muy fuerte. Cuando me sobresalté y miré, vi que un colectivo en la misma calle que el mío, en dirección contraria, cerca, se estaría a 20, 30 metros, no tenía el techo. Y bueno, y enseguida el ambiente también en Londres cambió, porque empezó a haber más policía con perros en los subtes, empezó a haber detectores de armas en los subtes, detectores de metales en los subtes. Todo forma parte de un momento medio mágico, que fue haber ido a ese recital, que fue haber vuelto de ese